el compañero Eric Perdomo, nos hemos trasladado para entrevistar a don Julio Escoto. Don Julio Escoto nació en esta ciudad de San Pedro Sula un 28 de febrero del año 1944. Es ensayista, crítico literario y además de eso ha sido galardonado en el extranjero y en este país por sus obras literarias destacadas. Buenas tardes, poeta, gracias por su tiempo. Queremos hacerle unas preguntas. ¿Cómo nace su interés por la literatura? Bastante temprano, casi podríamos decir casi que en la infancia. Yo he contado esto alguna vez, así que disculpa si me repito, ¿no? Pero mi padre acostumbraba a darme como premio de haber pasado el grado historietas, lo que llamamos paquines nosotros, ¿no? Que son historietas ilustradas. Y es lo que yo le pedía que me regalara en vez de otros regalos, otros objetos. Y a mí me surtió un efecto bien positivo porque me ayudó a desarrollar el lenguaje. Es decir, el paquín, la historieta ilustrada, me permitía leer la palabra y al mismo tiempo ver una ilustración de esa palabra. Vaya, pongamos un caso elemental, bien sencillo. La palabra avión, jet, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sabía que era un jet, pero como miraba un avión abajo con ciertas características particulares, entonces comencé a adquirir el conocimiento del lenguaje más amplio y me favoreció desde luego en cuanto tenía mayor amplitud, no solamente para entender las cosas, sino para comunicar las cosas. Entonces, en ese sentido, podría decir que una práctica tan sencilla, tan elemental como la de mi padre regalándome paquines, me sirvió a mí para interesarme en el lenguaje, para comenzar. En segundo lugar, en mi casa había muchas publicaciones. Mi papá era un gran lector, además se hizo periodista autodidacta, él no fue a una universidad, pero escribió y publicó un semanario durante 25 años, que es un heroísmo en Honduras tener una publicación 25 años. Así que en mi casa había muchas publicaciones, libros, revistas, etcétera, y eso sirvió también para que yo me inclinara hacia la literatura. Digamos que esos son los arranques primarios, ¿no? Y después, para concluir, tuve la suerte, no la suerte porque yo lo busqué, tuve el buen tino de ir a estudiar letras, literatura, a la Escuela Superior del Profesorado en Tegucigalpa, que digamos ya me dio la metodología, el sistema del estudio del lenguaje y la literatura, y de ahí el resto es trabajo. ¿Qué considera, poeta, como su motivo de interés? Bueno, básicamente el ser humano. Es decir, si yo quisiera hacer una síntesis de qué es lo que más me interesa a mí, es definitivamente el ser humano, porque yo escribo para personas, para lectores. Yo no escribo para ganar dinero, honestamente, ¿no? Yo no pierdo en la publicación de mis libros son los más baratos de Honduras, porque no es mi interés, ¿no? Mi interés es que cuando una persona termine de leer mi libro, sienta que ha adquirido algo que lo beneficia, que es mucho mejor que cuando lo comenzó. Entonces ese interés no solamente está directamente en el ser humano, sino también en el entorno del ser humano. ¿Es Honduras un país con una sociedad amante al arte? No exactamente. Yo creo que es un país con cierta sensibilidad al arte, una sociedad más que un país con cierta sensibilidad al arte. ¿Por qué digo eso? Porque si usted coloca en una esquina, en cualquier lugar, unos parlantes fuertes, un equipo de sonido fuerte, con una música atractiva y bonita, la gente llega. Es decir, la gente se siente atraído por ello. Si usted coloca, como está ocurriendo ahora en la biblioteca que tenemos en el primer piso, una muestra de pintura, la puerta está abierta para el que quiera entrar y no hay una hora en que no haya un estudiante que no esté viendo alguno de los cuadros. O lo puede ver usted en otro tipo de presentaciones, teatro. Si usted pone mimos en una esquina del Parque Central, en pocos minutos va a tener 20, 40 personas atendiendo, viéndolos a ellos. O sea, el hondureño tiene sensibilidad por el arte, pero no tiene educación en el arte todavía. Y eso es en gran parte culpa de los medios de comunicación y de la escuela, desde luego, ¿no? La escuela tendría que enseñarnos a nosotros cómo disfrutar del arte, cómo apreciar la estética, cómo conocer lo bello, porque lo bello es precisamente lo bueno, es lo positivo, ¿no? Pero no nos lo enseña.
Incluso vamos a la universidad y la universidad nos enseña la técnica, el modo, la profesión, el oficio, pero no nos enseña humanidades. De aquí salen profesionales, ingenieros que no han leído en su vida un libro que no sea de ingeniería. Y salen abogados que no han leído más que los códigos, no han leído jamás un poemario, una novela, un libro de ensayos, lo último que está apareciendo en literatura mundial, no les interesa, es decir, no es parte de su configuración de la vida. Eso es una ausencia terrible, es una educación totalmente cortada, totalmente transversal, no es una educación integral. Entonces, en ese sentido, yo siento que el hondureño sí tiene efectivamente sensibilidad, pero que falta todavía que se le enseñe a apreciar el arte. ¿Qué distinciones internacionales tiene usted en su trayectoria literaria? Bueno, hay varias. Gané un premio en España, el Ricardo Miró, ganado otro en Nicaragua, otro en Costa Rica. Aquí en Honduras tengo varios premios también. Sí, hay cosas interesantes ahí. Creo que no hay más que decir sobre eso. Sí. ¿En qué año ganó usted el premio Ramón Rosa y qué opinión tiene que esta distinción ya no se entrega? Bueno, el Nacional de Literatura Ramón Rosa lo gané en 1974. Fue un año bien difícil para la política hondureña y en general el país, porque estaba pasando de una dictadura militar a otra, ¿no? Y el premio, yo tengo entendido que sí se continúa otorgando, pero me han señalado, no lo sé exactamente si es así, en forma bienal. Parece ser que se pasó cada 2 años a entregar el premio, ¿no? Y esos premios son muy importantes porque sirven para reconocer a autores que han dedicado su vida a hacer una obra. Y ya sabemos que en Honduras nadie se hace rico con el arte. Por lo tanto, esa obra está hecha no exactamente para hacerse millonario, no hay ningún artista millonario en Honduras, sino para dar a otros. El artista hondureño tiene una gran vocación social. Él hace su obra, produce su obra en términos, todas las artes, lo hace usualmente para comunicar algo positivo, grande, bueno a otras personas y para enriquecer a esas otras personas, ¿no? Por lo tanto, esos premios tienen que continuarse dando, son necesarios, ¿no? Y como digo, yo creo que simplemente se han pasado a bienales, sería un exceso del neoliberalismo que nos gobierna, terminar con todo lo cultural. Ya se cerró el Ministerio de Cultura, no hay presupuesto para publicaciones, para libros, no hay eventos culturales, se acabaron los suplementos culturales para sustituirlos por unos suplementos que repiten el mismo material cada 30 días, entonces sería el colmo que también anularan y eliminaran los premios de arte, ciencia y literatura. ¿Tiene usted algún escritor nacional o internacional que ha sido como una inspiración para su persona? Sí, muchos escritores, desde luego que sí. Juan Ramón Molina, el poeta hondureño, por ejemplo, es un hombre admirable. Froilán Turcios es no solamente un gran escritor, sino que también fue un gran patriota que luchó por la defensa y la identidad de Honduras. Hay muchos más que podría mencionar, desde luego. Más recientemente, Óscar Acosta, el poeta. José Adán Castelar, también poeta. Marcos Carías, novelista, historiador. Eduardo Ver, que está vivo, es un hombre valiosísimo en la creación literaria. Y tantos más, Juan Ramón Sarabia, Helen Umaña, etc. Hay muchas personas que me han inspirado con su trabajo. Y del exterior, por razones de estudio, yo me incliné más a leer literatura latinoamericana y literatura norteamericana. Entonces, claro, admiro escritores como como Hemingway, por ejemplo, ¿no? Admiro a John Steinbeck y otros, hay muchos más, pero esencialmente yo me doy cuenta que casi todos ellos son autores con una inclinación social, porque yo tengo esa inclinación social. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede escribir literatura sobre hadas, sobre príncipes, sobre duendes, como en el modernismo, sobre cisnes, o puede escribir sobre su inmediata realidad. Y yo me inclino más a escribir sobre la realidad que a escribir, por ejemplo, ciencia ficción. Yo no tengo un cuento sobre marcianos
o sobre la Luna, o sobre Venus, o Saturno, o Júpiter. No me interesa, no me llama la atención, pero sí tengo cuentos y novelas donde se habla de Cortés, de Tegucigalpa, de la Mosquitia, etcétera, de diversos lugares de Honduras, ¿no? Tenemos la mayor parte de los escritores hondureños, y quizás diría de artistas hondureños, tenemos esa inclinación de carácter social. Seguimos con el poeta Julio Escoto, como ya lo mencionaba mi compañero, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 1974, él lo mencionaba, y don Julio Escoto lógicamente es considerado un ícono de la cultura literaria en nuestro país. Entonces seguiremos despejando dudas y preguntándole a él sobre tantas curiosidades que queremos saber sobre la vida personal de este gran hombre que le ha entregado mucho al país en materia literaria con su magnífico trabajo. Buenas tardes, poeta. Otra de las preguntas que tenemos, una pregunta muy directa. Julio Escoto admira los ideales del general Francisco Morazán, ya en vísperas de que se celebra la fecha natalicia del general. Absolutamente, sí, claro, ¿no? Y no desde una base puramente ilusa o de admiración común, sino que yo pasé 2 años y medio estudiando todo lo que se ha escrito sobre Francisco Morazán. Yo me di cuenta en 1990 que se aproximaba el bicentenario del nacimiento de Morazán, que iba a ser en 1992, y que no había nada absolutamente preparado de parte del Estado, ni de las universidades, ni de instituciones de ninguna clase para celebrar ese bicentenario. Exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora con el bicentenario de la independencia de 1821. No se está preparando absolutamente nada, mientras que los países del sur de América, por ejemplo, comenzaron los preparativos de celebración del bicentenario 6 y 8 años antes. Venezuela, Argentina, Colombia ya tenían sus comisiones organizadas 6 a 8 años antes. Nosotros a este momento se acaba de organizar una comisión en Tegucigalpa, pero no ha presentado todavía su plan de trabajo. Entonces decía, yo pasé 2 años y medio leyendo todo lo que se podía encontrar de Francisco Morazán en un par de idiomas diferentes, porque tenía la intención de publicar una novela que fuera más orientada hacia jóvenes, sobre Morazán. No iba a ser una novela infantil ni juvenil, sino que el lector ideal para mí iba a ser los jóvenes, para que ellos pudieran de alguna manera inspirarse en la figura de Morazán leyendo la novela, ¿no? Entonces conocí todo el ideario de Morazán, su aventura existencial, su vida, sus pasiones de todo tipo, mundanas y patrióticas, el gran esfuerzo que hizo por conservar a Centroamérica unida, y sobre todo, básicamente, la conclusión que yo saqué, su honestidad. Es decir, Morazán es un hombre ético y honesto desde cualquier ángulo que se le mire. Yo he hecho la broma a veces en alguna conferencia, en alguna plática, que solo hay un aspecto en el que yo no puedo defender a Morazán, y es en el de su fidelidad matrimonial, ¿verdad? Porque no la tuvo. Y alguna gente me dice, pero eso no tiene importancia. Claro, no tiene importancia para el varón, pero para su esposa María Josefa debe haber sido muy importante la fidelidad. María Josefa Lastiri de Morazán, sí. Pero en todos los ángulos Morazán es defendible absolutamente. Y lo más interesante, su pensamiento sigue estando vigente. Pues ¿qué es lo que quería Morazán? Una Centroamérica unida. Digamos nosotros, si ya no se puede Centroamérica, una Honduras unida. Un proyecto de país donde los recursos naturales sirvan para beneficio del mismo hondureño, no para empresas o compañías extranjeras o externas, como ha ocurrido desde hace 120 años. Morazán abogaba por la educación, la justicia, por la libertad de expresión. Él mismo llegó a decir que era capaz de dar su vida por la libertad de expresión, aun cuando sirviera para atacarlo a él. Y aparte de eso, insisto, Morazán puso puntos muy significativos de valor sobre el impacto de la educación para desarrollar a los pueblos. Y él lo intentó, lo buscó, lo quiso hacer, ¿no? Lastimosamente fue vencido por las fuerzas conservadoras centroamericanas, que acabaron fusilándolo, pero su pensamiento sigue vigente. Aquello que quería él es lo mismo que seguimos queriendo nosotros por Honduras, ¿no? Entonces, esa es la razón de mi admiración por Morazán. Perfecto. ¿Es religioso Julio Escoto?
En cierto sentido sí, yo creo en Dios, no soy ateo, pero no creo en ningún sistema jerárquico religioso. Yo no creo en curas, yo no creo en pastores. Todos los días se escucha en la radio la crueldad, la picardía de los grupos religiosos, particularmente sectas, engañando a la gente. A veces pongo intencionalmente esas emisoras para ver si hay una de ellas que tenga un mensaje distinto, un mensaje de verdad, de fe, de pureza, y muy raramente, muy escasamente lo encuentro. La mayor parte es un engaño, es una extracción de dinero disimulada, oculta. Entonces yo no creo en las religiones, no creo en los sistemas jerárquicos religiosos. Incluso tengo un libro que se titula El Ojo Santo, la ideología en las religiones y la televisión, que fue lo que me sirvió a mí como base de estudio para tener el conocimiento que yo tengo ahora, ¿no? Pero sí creo en Dios, fui educado en ello por mi familia y no me hace daño tampoco creerlo, ¿no? Poeta, ¿qué opina de un Estado laico? Es necesario, absolutamente necesario, porque no pueden convivir en el manejo de un país, en la administración de un país, un pensamiento que es científico, supuestamente como el de las leyes, pues, con un pensamiento que es más bien de inspiración, que no está basado en ninguna ciencia. Entonces eso no puede ocurrir. Además de que las experiencias humanas nos indican que no es conveniente un Estado religioso. Si nosotros vemos, por ejemplo, varios de los países árabes en este momento, la situación de los derechos humanos es terrible, ¿no? En Arabia Saudita, hasta hace 6 meses se les dio permiso a las mujeres para manejar automóvil, por ejemplo, ¿no? No pueden asistir a los estadios, hasta ahora pueden ir ya a asistir, siempre acompañados de un supervisor, de un vigilante. Nosotros no queremos esas cosas para Honduras, definitivamente, ¿no? Y además, ¿por qué unir los dos elementos? Si la creencia en un Dios o en una fe, en un dogma, es personal, mientras que el Estado es social, es colectivo. No se pueden unir, es como el agua y el aceite. Su obra literaria Madrugada, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, yo había publicado, esta novela fue lanzada en 1992, pero tardé 10 años en escribirla, o sea que la empecé ahí por el 82-83 a escribirla. Yo deseaba en alguna novela exponer la historia de Centroamérica y por tanto la historia de Honduras, pero en forma novelada, no como historia. Yo no soy historiador, ¿no? Pero yo quería que la gente leyera una novela y se diera cuenta qué es Centroamérica y qué somos los hondureños a través de la historia. Y sin querer la novela empezó a engrosar y se convirtió en una obra de 800 páginas, muy exigente, muy demandante para mí, porque tenía ocasiones en que, por ejemplo, escribía un capítulo sobre un sacerdote que oficia misa, que es el caso de Monseñor Romero del Salvador, pero que ocurre en Honduras con otro nombre, y de repente me di cuenta que cómo podía yo describir una misa si ya había olvidado. Cuando yo fui acólito de misa ya no me acordaba cómo era la misa. Entonces tuve que ir a buscar a un amigo sacerdote para que me explicara de nuevo cuáles son los ornamentos de la misa, los vestidos de la misa, los gestos, los pases, el protocolo, los trámites de la misa, los momentos de la misa, para poderlo describir. Entonces eso llevaba tiempo. Hubo un capítulo de 30 páginas que me obligó a leer 30 libros sobre los piratas, por ejemplo, ¿no? Entonces llevó mucho tiempo la novela, pero el origen fue exactamente en querer concentrar en una novela mucho de la historia centroamericana y particularmente hondureña, de manera que el lector se sintiera identificado con ese tema suyo. ¿Cómo fue su experiencia en la República de Costa Rica? Porque tenemos entendido que ahí culminó su máster en literatura hispanoamericana. Sí, pero no solo eso, sino que ahí viví también 11 años, o sea que conocí a un pueblo centroamericano que tiene características distintas a los centroamericanos en gran parte, no en totalidad. Y además fue una experiencia muy hermosa porque salí de trabajar en la universidad en Tegucigalpa, en el área de letras, fui director del área de letras, y pasé a Costa Rica a trabajar con la Confederación Universitaria Centroamericana, o sea, con el SUCA, y fue una experiencia extraordinaria. Toda la gente a ese nivel profesional completamente, personas con método, con sistemas, con formas de trabajo, con planificación. Fue un aprendizaje extraordinario, valiosísimo. Perfecto.
¿qué obras suyas han sido traducidas a más de 2 idiomas? Bueno, no sé, ha sido traducidos cuentos a alemán, inglés, portugués, polaco. Hay una novela que no está publicada, pero está traducida al portugués, la de General Morazán. Está traducida Bajo el almendro junto al volcán al inglés, ya fue publicada en una edición bilingüe también. Creo que esas son, y cuentos se han publicado en varios idiomas. Sí. Su opinión sobre la pobreza en América Latina. Injusta, es totalmente injusta, casi podríamos decir que es innecesaria. ¿Cómo es posible que un continente con tanta riqueza natural, bueno, si en América Latina hay estroncio, hay uranio, hay cadmio, o sea, los minerales más raros del mundo, incluso los minerales con que se fabrican computadoras, televisores y celulares, hay en América también, ¿no? Entonces no es justo que una zona del mundo que tiene tanta abundancia y tanta riqueza tenga también tanta pobreza. Eso lo único que significa, sin ninguna duda, es que el hombre que administra esas riquezas no ha podido distribuirla, que ha sido injusto y que no tiene equidad, reparte más o permite más enriquecerse que a otros, cuando un nivel medio, como han hecho los países nórdicos, un nivel medio de ingreso lo que permite es que la gente ascienda de nivel. Entonces la gente pasa, por ejemplo, como ocurre en Noruega, pasa de ser una población pobre. Finlandia en 1950 era tan pobre como Honduras y hoy es país del primer mundo, ¿no? Entonces permite, nivelar el ingreso de la gente, que vaya ascendiendo y pasa de clase pobre a clase pobre alta, a clase media baja, media media, media alta y hasta superior. Incluso puede subir. Pero son los administradores, son los gobernantes los que tienen que hacerlo, y desgraciadamente nosotros hemos tenido unos pícaros, ladrones, como gobernantes que no les preocupa en absoluto la planificación para el buen desarrollo del país. Solo le pongo un caso. Noruega se dio cuenta de que tenía petróleo y entonces tuvo que decidir qué hacer con las monstruosas cantidades de dinero que le iban a entrar por su petróleo en el Mar del Norte. Nombró un comité de sabios, expertos, universitarios, académicos, que se reunieron para que le dijeran a Noruega qué es lo que debía hacer con todo ese dinero. Y la recomendación fue que había que crear un fondo con el 90% de ese ingreso para asegurar las pensiones de los noruegos hasta que tuvieran 90 años. Entonces, en este momento, todos los noruegos tienen una pensión asegurada. ¿Qué hizo el presidente Porfirio Lobo Sosa en Honduras con el mismo petróleo, aunque desde luego con cantidades menores? Ya está comprobado, está certificado que Honduras tiene petróleo aproximadamente 1000 kilómetros entre la bahía de Puerto Cortés y Cayo Cochinos. No, perdón, no es Cayo Cochinos, la costa, la punta de la Mosquitia tiene otro nombre, más todavía más allá es Cochinos, pero ahorita se me olvida exactamente el nombre del lugar. Entonces, 1000 kilómetros de petróleo, está certificado ya totalmente. Certificado quiere decir que está avalado científicamente. El presidente Porfirio Lobo se lo entregó sin licitación internacional en la explotación del petróleo hondureño, que ni han empezado, a la compañía British Petroleum, que fue la que hizo el gran desastre en el Golfo de México, que fue la que permitió derrames petroleros, que es una compañía acusada de abusiva y de corrupta. En esas manos está el petróleo hondureño. Entonces ves las diferencias, es decir, no es la naturaleza es bella, hermosa, equilibrada. Es el hombre, es el ser humano el que destruye en vez de construir. Ya para concluir, ya la última pregunta, poeta. ¿Afecta al desarrollo cultural de una nación la militarización de la sociedad? Sí, claro que sí. Desde luego que sí, porque en primer lugar se justifica una militarización cuando un país está en guerra, pues, y nosotros no tenemos una guerra, lo que tenemos es una situación terrible de deterioro en el plano delincuencial, que es otra cosa distinta, es un trabajo para policía e investigadores, pero no para militares, definitivamente, ¿no? Los militares, estos que vemos en la calle, en los pailas, en los pick-up, por ejemplo, están muy bien armados, pero no están capacitados para tratar con el público. Su primera tendencia en el momento en que paran a alguien, lo detienen, no le hace caso y echa a correr, es dispararle.
Es lo primero. Mientras que el policía está adiestrado para perseguirlo, seguirlo, en último caso dispararle a las piernas, pero no matarlo. En cambio el militar le dispara al cuerpo. ¿Por qué? Porque él está entrenado para combate, no para funciones policiales. Entonces, es en primer lugar. En segundo lugar, la militarización del pensamiento humano. De repente ya no hay capacidad de discusión, todos son órdenes. Entonces usted tiene que acatar lo que le dicen porque lo manda alguien. Es la jerarquía superior militar castrense la que le dice que así tiene que funcionar la sociedad. Y no, las sociedades democráticas funcionan con discusión, con debate, con argumentación, con presentación de ponencias distintas, con propuestas, con análisis, con síntesis. Es decir, es otro tipo de mundo, no es el mundo estricto militar. Está bien lo militar para la guerra, perfecto, pero no para dirigir una sociedad en tiempos de paz. Solo hace daño, lastimosamente solo hace daño. Bueno, este ha sido el trabajo que teníamos preparado, esperando que haya sido de su total agrado para la clase de español. Este es un trabajo muy especial de Eric Perdomo y su servidor Andrés Martínez desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un gran intelectual como es don Julio Escoto.